Casi más pomposas que el culo la paca. No encuentro la paca. Me has intentado meter para adentro, salvaje. ¡Ay, mi Paqui! Seguro que está observando su muro. Ericus Brutus y sus piedras. Jugándome la vida. Rápido, hacer vuestras apuestas en el chat. Rápido, antes de que la rompa. En algún momento hablaré. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores. Tenemos un día hoy un poco ventoso, pero fijaros, un azul maravilloso. Es un día perfecto para mover piedras. Me gustaría dejar toda esta parte de aquí limpia. No sé si voy a poder mover tanta piedra. Esta, por ejemplo, vale para pared, pero todas las que son deformes las quiero descartar. Le queda muy poquito para llegar al punto que necesitamos para echar la losa. Esto es duro, ¿eh? Cuando toca mover piedras es día de no ir al gimnasio. La verdad que es bastante durete. Le queda muy poquito. La marca la dejé por ahí arriba, pero más o menos por aquí o así. Entonces, con una tira más la tenemos hecha. Voy a aprovechar que hace bueno, que llevamos bastantes días sin llover, a quitar estas piedras, que la lluvia lo que te hace aquí es un barrizal de los buenos. Mucho más fácil quitar las piedras ahora, así que le voy a dar caña a eso. Soñadores, no encuentro la paca. He soltado a las otras gallinas a ver si es que está por ahí, se ha asustado o lo que sea y aparece, porque cuando se asustan se quedan así escondiditas, pero esto es una mierda, macho. Yo ya no quiero traer más gallinas. Espero que aparezca, por favor. Dios, ha aparecido. Estaba por debajo de la caravana y eso que la había llamado. Es muy raro, tío. Seguro que se ha asustado. Han intentado cazarla o algo. Paquita, cariño. Joder, qué susto tengo. Yo me escondo por aquí. Uf, qué alivio. El gallinero urge. Voy a apretar que tenemos que terminar esta parte de atrás. Vamos para allá. Me he tomado un respirito, soñadores, un poco de agua, coger un poco de aire y un poco de fuerza también. Voy a descartar un poco el andar enredando, sí que quitaré algo de aquí y tal, pero no voy a enredar mucho ni estar moviendo piedras muy grandes, porque al final estas tochacas no tengo la porra para partirlas, para poderlas meter, y es un desgaste de energía brutal y me interesa muchísimo más meterlas que sí puedo mover y guardarme la energía para eso. Di algo y ayúdame, coño. El último arreón, vamos. La verdad que no está saliendo mucha piedra y acabo de recordar que aquí echamos tierra de cuando hicimos la huerta. Si no habéis visto esos capítulos os dejamos por aquí el enlace. Sacamos muchísima tierra buena y la amontonamos aquí. No sé qué vamos a hacer con ella.
que enreden las gallinas ahí, que sacan bastante comida. Y aunque podría ponerme aquí, seguro que sacaría piedras mediano pequeñas. Ya no me voy a poner más porque hay que estar moviendo estas grandes y no me apetece, la verdad. Voy a ir a otra montaña, que es la que tenemos allí. Tiene bastante piedra de lo que sacamos del desastre que hicieron los de la fibra óptica. Voy a coger el carretillo, voy a cargar todas las piedras que no me parecen buenas para pared y las voy a ir trayendo. A ver si así avanzo un poco más rápido. Lo voy a dejar ya, soñadores. Llevo bastante palicilla, pero estoy bastante contenta también porque, joder, está casi lleno. Me voy a comer y en un ratito me vuelvo a poner. A ver si Ana llega pronto de trabajar y me echa una manilla. Muy buenas, soñadores. Ya estoy de vuelta. Ya he visto que Erika se ha vuelto loca echando piedras. Yo he vuelto de mi apoteósico día en la civilización. No lo voy a explicar, pero estoy muy enfadada con este sistema. En algún momento hablaré. Y más de uno se sonrojará. O sea que yo no lo voy a ver. Porque será gente que no vuelva a ver en mi vida. Wow. Cada uno que interprete lo que quiera. Me voy a dedicar a lo que mejor se me da, que es daros la chapa y grabar a Erika. Por cierto, voy a ser pesada hasta el máximo nivel, pero está comprobado que funciona. Estás ahí viéndonos y te caemos bien, suscríbete. Gracias. Y si ya estás suscrito, dale al like, que Dale es muy al like. bonito. Sí. Es el icono que está así. Así no, por favor, este. Sí. Y ya está. Con esto seguimos. Bueno, pues que vamos a hacer una masa y voy a seguir con esa pared. Me voy a dedicar a hedonizarme con mis animales mientras Erika trabaja. Estaría bien que sacara el cordel la línea del final, porque quisiera terminar esa pared. Esta era la marca y lo suyo es que hiciéramos como en aquel lado, colocar una varilla aquí para poder marcar el desnivel. Entonces varilla, igual eso lo puedes hacer tú, que las varillas no pesan. Bueno, venga, por cierto, otra cosa. Esa señora rubia de ahí tiene su propio corcha. Y ahora, mierda, ahora se ha ido, pues ya no lo puedo decir. ¿Qué clase de problemas tienes hoy, cariño? Estás enfadado con el universo. Es un día muy extraño. Venga, voy a ponerme los guantes y hacer la masa, vamos. Ya habéis visto muchas veces cómo hace masa. Casi que la he grabado para que vierais el fondo precioso que tiene. Nos vamos para arriba. Vamos a colocar la varilla, hacer el cálculo y después ya os dejo con Ericus Brutus y sus piedras. Capítulo 10. Este sobresaliente que hay aquí me va a impedir colocar la siguiente. Tenía que haberla partido la última vez. No sé si va a aguantar la piedra o la voy a sacar del sitio. Rápido, hacer vuestras apuestas en el chat. Rápido, antes de que la rompa. La moví. Ahora tengo que picar todo esto. Vas a sacarla de al lado. A ver, se supone que tienes que construir, Erika. Jugándome la vida. $1,50. 4,5 centímetros. Habría que sacar a nivel esto. Esa es la línea. Tiene que quedar por debajo. Colocar, tracatrá. ¿Todo eso tienes que subir de muro? Sí. Pues esta tarde, una tarde de curro. Ahora te traigo el altavoz, una botella de agua. Y un nodo norte en Aries, por favor. Gracias.
¿Qué te pasa? Que a mí me da la sensación de que aquello está más alto que esto. No te creas, ¿eh? Yo miro así a ras y aquello está más alto. Yo miro así a ras y esa línea está acorde con aquella piedra. Bueno, ahora vamos a echar el nivel láser, que como ya está oscureciendo se va a ver, y lo volvemos a comprobar que no nos cuesta nada. Y quisiera echar el cordel aquí y allí sin importar mucho la altura, para ver cuál va a ser la línea donde va a ir el canalón y pues, hacer ya la línea que separa losa de canalón. Una tiene que ir con un nivel preciso y el canalón se va a hacer después aparte para separar esas dos partes. Ya está bastante bien marcada la línea que va a delimitar la losa del canalón. Aquí va a tocar picar bastante. ¿Ves que juntito está? De primeras, desde este punto de aquí, de la arqueta, a mitad de la pared, el nivel estaba bien. Y yo creo que vamos a ir bien. De aquí, de la mitad de la pared allí, vamos a comprobarlo otra vez y lo vamos a dejar. Sí, es que está bien, está bien, está bien. Viene aquí por llenar, ¿eh? Ahora lo suyo sería sacar esa maestra de allí, esta maestra de aquí y luego esta. Una vez esa esté hecho, se rellena del todo un poco más y se hace esta maestra. Yo creo que en ese orden. Por hoy hemos terminado. ¡Hasta otro día! Hasta el siguiente buen día que no llueva. Adiós. O sí, o igual llueve sí. Pues pensábamos que nos íbamos, pero no nos vamos. Porque claro, la verdad que tenemos un poco inocente esta parte. ¿Un poco? Ya sé que soy una pesada, pero queda todavía media hora de luz. La siguiente fase, que no va a ser hoy, va a ser quitar las piedras de esta parte de aquí y luego la tierra. Lo que viene siendo esta parte de aquí se ha quedado sin tierra. Ahora voy a llenar el carretillo de aquella tierra buena que hay allí y la voy a llevar al final, en la zona del limonero. Bueno, esto no sé cuánto dura, porque ya sabéis lo que pasa con las gallinas, ¿no? Mañana mismo te lo van a desarmar. Buenísima. Qué tierra más rica. Sí, 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 sí. Bueno, ya lo que voy a hacer es dejarlo para las gallinas, que lo enredan mañana y te lo facilitan. Acuérdate que aquí ya hemos tirado un montón de tierra, unos cuantos carretillos. Sí. Y las zorroluisas se ponen a ducharse aquí, ¿les gusta? Sí, claro, les gusta. Si está mojado, yo creo que mañana no van a beber. Bueno, soñadores, pues ahora sí que sí nos vamos a retirar, ¿no? A no ser que por el camino a Ericus se le ocurra algún enredo más. Es que luego cuando llueve no podemos hacer nada de esto. ¡Hasta mañana! Muy buenas, soñadores. No estamos trabajando, ¿eh? ¿Dónde está Ericus Brutus? Seguro que está observando su muro, su obra de arte. No hace más que observar el muro, mirarla. ¿Qué os he dicho? Lo primero que hace es trujar a las gatas. Lo segundo que hace, venir a ver cómo está su muro, a ver si se ha caído. Eso lo rejuntarás, ¿no? Sí, pero pues no es prioritario. Ya se hará. Hay que rejuntar toda la casa. Toda la casa, mirar. Cuánto trabajo. ¿Estás grabando para qué? Si no, no íbamos a trabajar hoy. Es que no vamos a trabajar, pero estoy saludando. Hola, soñadores. Adiós, soñadores. Nos vemos mañana o pasado. Cuando curremos. Cuando hagamos algo. Gruñe mucho porque dice que le doy un montón de trabajo de edición. Así que voy a grabar y grabar, aunque no estemos haciendo nada, para que luego cuando descargue los archivos diga, joder. Lo primero son los acebos. Hay que echarles agua. Lo suyo sería intentar plantarlos. ¿No crees que podríamos intentar plantar algo? ¿En la huerta te refieres? Sí. Claro, tenemos un problema, pues que las gallinas no están cerradas. Entonces hay que
O cerrar la huerta Otra vez. otra vez y ya sabes lo que eso supone, hierbas, no sé qué, no sé cuántos, enredadas en la malla, o no vas a comer nada, porque las gallinas van a ir directas a comerse. Vienes con la azada y ya sabes lo que hacen, Vienen corriendo. a enredar. Brujas. De hecho, no sé si venir con la azada y que vayan moviendo la tierra. Ah, pues eso lo puedes hacer. Ahora, me pongo un poco. Ahora íbamos a pasear, ¿no? Podemos pasear dentro de media hora. A lo que te dé la gana. ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Qué? Quitarle las bisagras a esto. Si es la puerta. Sí, pero que la puerta ¿dónde está? La Pero- puerta ahora es tu andamio. Ah, vale. Pero quítale las bisagras que se van a no se van a oxidar porque son de inoxidable. Pero quiero decir, ¿qué pinta eso ahí? Venga, entonces ¿qué hago? ¿Meneo un poco? A ver qué pasa. Venga. Venga, vamos. Se ha puesto a llover, soñadores, y mirar qué arco iris tan bonito. Wow. Impresionante. Mira qué bonito. Ay, cada vez se nota más. Muy buenos días, soñadores. Me he quedado a los mandos de la nave. Yo sola, no tengo a quien darle con la vara. Vamos a liberar a la reina, a la Paca, porque seguro que le están zurrando. A ver, mi Paquita. Vosotras no, zorrulisas. ¡Ay, mi Paqui! Toma piensito, cariño, sí. Ay, qué bien la Paquita, ¿verdad? Adorosa eres. Adorámoste. No me adores tanto. Y haz un gallinero para mí sola, que esta zorra me pegan todo el rato. Ya está, Paca. No te puedo estar grabando a ti todo el santo rato. Ven, que te voy a dar piensito. Ven, ven, ven. Vamos a echarle piensito por aquí. Que además me gusta echar pienso por aquí porque luego de repente vienes y hay pajaritos, urraquitas y cosas de esas. Uy, que se me escapan las luisas. Hay que cerrar. Hay que cerrar, que se escapan. No, no, no. Para adentro. Venga, hay que poner huevos. Venga, venga, para adentro. Joder. Bueno, pues las que quedan se quedan ahí. Deja la Paca en paz, ¿eh? Me has intentado meter para adentro, salvaje, que eres una... Toma mierda para ti. Joder, guarra. Bueno, ya está bien, el documental de las gallinas. Voy a explicar lo que voy a hacer en un momentito. Esto es la arqueta, eso está claro. Esta tapa es provisional. Vamos a hacer una tapa de madera parecida a la que hice ya en la arqueta que tenemos ahí abajo. ¿Os acordáis de esta obra de arte? Pues esta es la idea, hacer algo parecido para ahí arriba. Bien, soñadores por el mundo que me estáis viendo. Sé que antes de echarle el aceite de linaza hay que lijar, pero hay un despiporre mariano y no encuentro las lijas. Es que no quiero perder toda la mañana en buscar las lijas. ¿Por qué?
porque tengo detrás de mí unas nubes pompositas, casi más pomposas que el culo la paca, y van a empezar a descargar en menos de una hora. No me quiero entretener, le estoy echando el aceite así tal cual. Lo que sí que voy a hacer es darle aquí un poco en este borde con la espátula, porque tiene restos de cemento. Esto se lo voy a quitar con la espátula y le voy a echar el aceite de linaza tal cual. Si no, ya más adelante cuando encontremos lijas ya lo lijaré y le echaré otra vez otra capita, porque esto habrá que echarle más de una capa, ya que va a estar a la intemperie. No es un lujo ni nada del otro mundo, pero yo creo que va a hacer bien la función. Había pensado hacerle aquí un agarradero, pero ya os digo que voy un poquito corriendo y no sé si me va a dar tiempo. Bueno, vamos a probar el invento. No es una tapa que pese demasiado. Le voy a poner lo que tenía esto de aquí encima para evitar que pueda venir unos vientos y se la lleve. Y ya está, pues ya tenemos tapita, soñadores. Al final es un coñazo, o sea, hemos hecho la tapa para poder quitar esto. Hoy ya no, pero más adelante le pondré unas tablitas aquí y lo haremos así, como si fuera un cajón. Me voy a ir preparando la comida antes de que vengan las lluvias. Mirad qué nubecitas. Hola, nubes pomposas. Gracias por darme tiempo a hacer la tapa. Muy buenos días, soñadores. Mirad, me he levantado corriendo para poder enseñároslo. Está saliendo el sol ahí detrás, fijaros. Anoche cuando llegamos nos encontramos esta bonita sorpresa. Impresionante, impresionante. Me dan ganas de llorar de lo bonito que está. Mirad, mirad, mirad. No esperábamos que nevara y ya os digo, nos bajamos a la tarde a hacer recaos y cuando llegamos a la noche, precioso con la luna llena se veía. Pena que eso en la cámara no os lo podamos mostrar. Lo que os puedo mostrar es el amanecer. Os voy a dejar con un timelapse de esos que tanto os gustan, que hoy merece la pena. Siempre merece la pena, pero hoy está alucinante. Me diréis, ¿qué haces tú sola ahí? ¿Dónde está Ericus Brutus? Pues Ericus Brutus es que está intentando abrir el párpado aún. Digo, esta muchacha de que se despierte se nos ha derretido la nieve. Pero no había llegado la primavera. La primavera la sangre altera. ¿Qué pasa, cariño? Venga a casa. Ahora sí está nevando. Guapísimo. No daban nieve, ¿eh? Pero bueno, la naturaleza hace lo que le da la gana y a mí me parece perfecto. Venga ya, cariño. Hola, mi chica. Mami, ¿esto qué es? Eso que decís que es nieve, ¿no? Os voy a dejar con otro timelapse aquí viendo cómo la nieve lo cubre todo porque yo creo que va a cuajar. Buenos días, soñadores. Espectacular. No estáis teniendo un déjà vu. Es que siempre empezamos los vídeos igual, enseñándoos las maravillosas vistas y con Ericus Brutus, haciendo lo de siempre. Esta muchacha, antes de cualquier cosa en este mundo, está en sus gallinas. Vamos a ver a la paca. Saludamos a la paca y os contamos un poquito qué es lo que vamos a hacer. Paquita, mana cariño. Mamá cariño. Hola, buenos días, mi amor. Hola, cariño. Trigo, trigo. Qué bonita mi chiquitina. Mamá pequeñita, man. Mi pequeñita, man. Ay, su cosita. Bonita de la mami. Vosotras no, zorrolisas. Si las hubiéramos acostumbrado de pequeñas. Pero es que de pequeñas tuvieron el moquillo y las cogíamos para sacarle los mocos. ¿Te acuerdas? Horrible.
Qué mal lo mal lo pasaban. pasamos. Y ellas también. Sí, sí, todas. Entonces tienen ahí un poco trauma. Después de este ritual gallinil, vamos a explicaros. Estamos ya casi cerquísima de terminar la pared. Puede que nosotras en breve veamos la pared terminada, pero vosotros no. Porque como queréis 2 vídeos a la semana, os vais a tener que esperar unas 4 semanas. Es broma. A ver, bueno, no lo sé. Aquí estamos, queridos. Por cierto, si queréis montar andamios en casa, Necesitáis algún invento con medidas de seguridad extremas, podéis contratarme. Yo os monto un chiringo espectacular. a la vista está que Erika nos ha matado. Soñadores, mirar qué chulada Precioso está quedando. Bueno, ¿está quedando? No. ha quedado, porque esta ya es la pared definitiva. La pena es que no la podéis ver entera. Porque aún tenemos aquí el super andamio professional anus, que mal ha sonado. Y no lo podemos desmontar. Cuando no esté el andamio veréis lo que es ya la pared. Pero esto ya es definitivo. Fijaros qué artista. La verdad que es una artista la cabrona esta. ¡Uy! He dicho cabrona. Está en la parte de atrás porque le ha sobrado masa y la está gastando. Nos vamos a ir a ver qué está haciendo y de paso os enseño también la otra pared. Ya tenemos. Ya he llegado. Mírala, es que no se puede aguantar ni un segundo sin salir en la cámara. Pues te jorobas, que tengo que dar toda la vuelta. ¡Correr! ¡Correr, que vienen a chupar cámaras! Esto os quería enseñar también. Definitiva y allí definitiva. Ya tenemos las dos paredes. A ver, Ericus. Ahí está, gastando la masa. Sí. Dejar de mirar a la paca, que os estoy viendo. Estáis al otro lado de la pantalla mirando a la paca. Estamos contentas porque esto está ya diciendo se acabó. Con estas dos paredes definitivas, el siguiente paso es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós, soñadores. La semana que viene, o sea, no, hasta, no sé, no sabemos. Tenemos un lío. Tenemos un lío. Yo hay veces que estamos viendo nuestros vídeos y le digo, cariño, que te has colado, que eso ya lo has publicado. Me dice que no. Digo, uy. Y otra cosa más, ¿os habéis suscrito ya? Si no os habéis suscrito, suscribiros. Si os habéis suscrito, darle al like. Una cosa, porque nos han preguntado, suscribirse no es hacerse miembro, o sea, suscribirse es gratis. Hacerse miembro es cerveza al mes. Darle al like es gratis. Y dejar un comentario también, que nos Eso. leemos todos y casi siempre nos da tiempo de contestar a todos, hay veces que no. Y ahora sí, nos vemos el próximo día. Aquí en Éramos una vez. ¡Woohoo! Culo con caca.